Bueno, buenas tardes. Vamos a ir arrancando con la presentación de esta mesa, que es Miradas Urgentes sobre el Presente. Y bueno, en primer lugar vamos a agradecer a la organización de la Feria de Humanidades y Ciencias Sociales. Ya esta es la segunda oportunidad que se hace. Bueno, va creciendo y bueno, da la oportunidad para hacer la presentación de este libro. En principio agradecer obviamente a los autores que están acá, que pusieron todo su empeño en hacer estos textos en muy poquito tiempo. Agradecer al equipo de Marea, básicamente la Constanza Brunet, la directora, en la comunicación, Eva Abdala, Camila Pavese, que también, y toda la gente, porque fue un libro que tuvimos que hacer en muy poquito tiempo, pero bueno, con el objetivo de poder disputar, o por lo menos poner en disputa el tema a partir de las PASO, ¿no? de lo que sucedió el 13 de agosto. Este libro, bueno, fue hecho en menos de un mes, a partir de que Guillermo Levi, que ya era autor nuestro, trajo el proyecto y nos dijo, bueno, ¿quieren hacer un libro? Presentó ahí con Constanza, conmigo, y bueno, había que hacerlo. Si lo queríamos hacer tenía que ser antes de las elecciones, ¿no? Bueno, fue así como una arriesgada tuya, y que salió muy bien. Y bueno, sí, lógicamente, bueno, contarles que el libro obviamente ya está en todas las librerías, que está a un costo muy bajo, que es para cubrir los costos nada más. Ese fue el plan del libro, que lo pudieran tener todos. También se puede descargar gratuitamente el PDF de la página web de Marea. También se puede descargar de todas las tiendas de ebook, el ebook de forma gratuita también, porque justamente el objetivo es que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible y que sirva para tener argumentos, para debatir, para convencer, etcétera, etcétera. Aquellos que todavía no están decididos en su voto o que los podemos hacer cambiar. Y mínimamente iba a decir algo acerca de la idea del libro, ¿no? De la importancia del libro. Ahora que estamos en la Feria del Libro, pues, trabajamos en un editorial y hacemos libros. Decir que nos pareció por eso fundamental tomar esta idea de Guillermo y de su equipo de autores y confiar en el libro como dispositivo cultural para participar en el debate público. Justamente porque el libro tiene una vida social, genera sociabilidad, y eso lo sabe muy bien también la gente de las derechas que presenta libros, que genera sociabilidad, que si uno va a la presentación, yo lo he hecho, he ido a presentaciones de libros para ver cómo funciona, y se genera ahí también una cosa que, si bien ellos trabajan mucho a través de las redes, también el libro funciona y tracciona lo que está en las redes. Entonces, me parece que es tener en cuenta que el libro sigue siendo importante, sigue siendo un objeto preciado, sigue dando prestigio y sigue siendo importante para esto, para socializar el conocimiento, para que estemos todos acá y podamos discutir, que esa es la idea, ¿no? Que cada uno presente un poquito de qué va su texto y que también todos puedan hacer preguntas y debatir un poco sobre qué es lo que puede pasar. Bueno, le doy la palabra a Guillermo Levi, que es el compilador y el creador un poco de la idea de este libro. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias a Consti también, porque, bueno, la vida es riesgo, está bueno a veces hacer jugadas audaces, pero mi idea sin el apoyo de ustedes no salía. Así que acá se juntaron, en todo caso, dos audaces, ¿no? Y las de los y las autores. Nada, este libro nació el 14 de agosto, o sea, hoy hace 2 meses nació la idea. Yo me había contado bien que está ahí. Estaba en una reunión muy aburrido y dije, tenemos que hacer algo con esto, y empecé a diseñar, lo que podía llegar a hacer un libro, con qué idea.
rescatando una tradición intelectual de la que me siento signatario, que creo que es hoy minoritaria, pero que no está para nada muerta, y este libro también que lo demuestra, que es la idea del intelectual comprometido con su tiempo, que lo que nosotros hacemos tiene que servir para incidir en los hechos, no solo para explicarlos después o para intentar explicarlos después, sino para incidir en el momento que se producen, porque en ese momento también hay una riqueza muy importante, porque a veces uno dice, bueno, yo escribí esto, dije esto en el momento y la verdad que me mandé un moco porque después las cosas fueron por otro lado, pero esas posibilidades, esos errores también tienen una enorme riqueza de decir, bueno, en este momento una cantidad de personas que viene pensando, que viene trabajando, porque acá también hablamos de todas y todos los que han escrito sobre temas en los que vienen pensando y vienen trabajando. Nadie inventó su tema para escribir este libro. Entonces, acá la convocatoria surgió como un libro militante. Este libro militante tiene dos partes. Tiene la parte de que acá nadie hace un paper para tener un puntaje para un curso, sino que hacemos ensayos cortos de divulgación. Ningún ensayo tiene más de 10, 12, 13 páginas. La idea es que lo pueda leer todo el mundo, casi todo el mundo que lo quiera leer. La verdad que estamos bastante contentos por el nivel de repercusión que está teniendo el libro, difusión. Obviamente el carácter accesible ayuda muchísimo, ¿no? Que sea un libro gratuito, en lo digital, las primeras semanas tuvo un impacto enorme. Yo sentí que baja el libro, estuvo con 1000 cargas al principio, o sea, más allá de los libros por PDF, todo lo que lo hicimos circular. Y después el libro impreso, que como lo ven es un libro de bolsillo, es un libro fácil, tiene una estética hermosa, que es la estética también del borrador, del que está tomando apuntes, del que escribe en el momento, ¿no? Que me parece que también es un hallazgo ahí del diseño de Marea. Hola Ricardo. Y también, aparte son 9 artículos con 10 autores, porque hay un artículo que lo escriben 2 personas, que son Yamil y Mariano, pero son 10 autores, y también los dibujos de Sergio Langer, que no llegó todavía, que aparte de ser un amigo personal, es para mí un gran artista argentino y que también entra en la lógica de este libro, es un provocador, disruptor, ¿no? Y me parece que con sus dibujos también ayudó mucho a darle un carácter a este libro. Este libro no es un libro de una organización política, no es un libro dogmático, no es un libro que intenta decir y no decir cosas, o sea, es un libro que se hizo con total libertad, las personas que escribieron con total libertad, y los dibujos también son provocadores y disruptivos, ¿no? Tenemos el Milei trampista con los cuernos y la bandera norteamericana en la tapa, tenemos el Milei Rappi, tenemos el Milei con un brote psicótico, tenemos el caballo con la peluca de Milei que precede el artículo mío, y tenemos a la Patricia Bullrich también con el collar de balas, porque también queremos decir esto. No hablamos mucho de las elecciones cuando lo estamos acá, y seguramente venimos de lugares diferentes y pensamos cosas diferentes, pero no tenemos ninguna duda que en estas elecciones hay que votar a Sergio Tomás Massa, y creo que todo lo que hicimos en este libro estamos de acuerdo con eso, y por eso también el dibujo de Bullrich, porque en esta semana circuló también una carta importante de intelectuales y científicos donde daba a entender que el voto por la democracia podía ser tanto Massa como Bullrich, y nosotros los que estamos acá decimos de ninguna manera. De ninguna manera. Votar a Patricia Bullrich es un voto por defender el legado de estos 40 años de democracia. Creo que estamos todos de acuerdo, si alguno está de acuerdo con lo que diga. Bueno, yo voy a dejar el tiempo para hablar de mi artículo para que puedan hablar los demás, porque tenemos poco tiempo y la idea también es que pueda haber un poco de intercambio. Así que le vamos a pedir a cada autora que cuente 5 minutos, que es lo que quiso hacer, no con tanto, no demasiado para que el público tenga ganas de leerlo. O sea, que haya algo todavía para encontrar en todos los artículos. Así que nada, vamos a empezar en orden en que estamos. Bueno, primero gracias a Guillermo, que se tomó el trabajo de forma casi heroica de conseguir todos los trabajos en un tiempo increíblemente corto, y a la editorial por también el esfuerzo de sacar un material así urgente. Está muy bueno que sea así. En mi caso, lo único que tuve que hacer es hacer un poquito de memoria sobre la historia económica argentina, sobre la historia de las políticas económicas argentinas, sobre la historia de la democracia y de la predemocracia, y la verdad que sería bastante fácil el identikit de Milei.
no hay nada nuevo desde mi punto de vista, por supuesto, salvo la cuestión estética, cultural, los lenguajes y las características de esta época, pero desde el punto de vista del proyecto económico y social es una variante de la derecha, probablemente más salvaje, más criminal, pero estamos dentro de una lógica que ya viene prefigurando la derecha argentina de disolución de la Argentina como proyecto de nación. Ya eso estaba en un proceso de organización nacional, ya ni que hablar que estaba en el menemismo, en el macrismo y en Juntos por el Cambio. Esto es una variante extrema, salvaje, es un ataque, digamos, y concreta. Alguna de las cosas que viene anunciando es un ataque directo a la convivencia social. En eso, Juntos por el Cambio tiene algún nivel de conciencia de que cualquier salvajada no se puede hacer. Este grupo de lumpenes que está junto con Milei no tiene ninguna conciencia de nada. Hacen declaraciones que son realmente sorprendentes, porque la otra derecha tiene alguna noción, algún decoro, no puede decir que San Martín no es el padre de la patria. En fin, esto no les importa absolutamente nada, es una banda de lumpenes, de criminales y de neoliberales, y estamos frente a eso. Así que lo que yo quise decir es que acá hay lo puse en el título, digamos, esta es una nueva estafa al pueblo argentino. Todas las estafas que hace la derecha consisten básicamente en venderle a la población que en realidad ya coincide con los derechos, con los proyectos que tienen los grupos económicos imperantes. La novedad tiene que ver con que interpela a un público mucho más joven, mucho más incauto y, debo decirlo también, mucho más ignorante políticamente que generaciones anteriores. Es decir, estamos en un proceso de degradación cultural y política de la Argentina que es de largo plazo, y esta nueva opción de derecha vuelve a inventar un verso, y ahí lo último que voy a decir es que hay un acierto extraordinario propagandístico en Milei, que es el tema de la dolarización. La dolarización es una palabra que genera un montón de fantasías ridículas en la población argentina. Por ejemplo, gano 70.000 pesos, ahora voy a ganar $70.000. Imbecilidades mayúsculas, tremendas, pero pasan. El tipo dijo dolarización, y a cada uno le resuena, o si no, que yo voy a ganar en dólares y después voy a ir al supermercado y el supermercado va a estar en pesos. No, va a estar en dólares también. Se va a hacer lo mismo en todo caso. Pero adicionalmente, un proyecto neoliberal, como va a abrir la economía y va a permitir que todo aquel que quiere exportar cualquier cosa lo haga, nos quedamos sin carne, nos quedamos sin harina, nos quedamos sin aceite y sin fideos. Así que los precios van a ser absolutamente cualquier cosa. Con lo cual, ese salario que va a ser entre 7 y $10, ni siquiera va a alcanzar para lo que compra ahora, que es poco y está muy mal. Así que yo creo que ahí Milei tuvo un éxito discursivo importante. Creo que eso merece un debate ulterior que tiene que ver con cómo una sociedad puede estar tan débil intelectualmente, culturalmente, para no tener noción de nada, ni comprensión de nada, y estar dispuesta a tragarse cualquier verso. Eso es muy preocupante, y eso es lo que deberíamos tratar de revertir una vez que derrotemos a Milei. Bueno, yo soy Franco Sasso, sociólogo. Quiero agradecerle a Guille, especialmente, es la primera vez que creo que escribo algo en un libro, así que muchas gracias, Guille, por confiar en mí. A mí me tocó analizar un poco lo que fue el resultado electoral, comparando las elecciones paso nacionales del 14 con las provinciales a gobernador. Nos encontramos ahí con una diferencia abismal entre el resultado que había tenido Milei en las elecciones en cada provincia, que había sido muy malo, y en la nacional, bueno, ya sabemos que salió primero sumando 30 puntos,
lo increíble de la situación es de dónde sacaba los votos Milei, que pueden ver los números, pero básicamente le saca votos a todos los oficialismos provinciales. Entonces nos empezamos a preguntar qué pasa ahí, qué pasa con esos oficialismos provinciales, que a veces son radicales, a veces son peronistas y a veces son partidos provinciales. Y lo que terminamos encontrando es que el votante elige, sobre todo en el interior del país, un oficialismo provincial y un cambio muy grande en lo nacional. Entonces, ¿cómo puede ser que haya, la pregunta que está ahí es cómo puede ser que se quiera sostener un gobierno que viene hace por ahí 20 años y después cambiar radicalmente en lo nacional? Y ahí, como son ensayos urgentes, yo me quedé pensando y dije, bueno, por ahí hay cosas que no están en el texto, y lo que comenta recién Ricardo me hace pensar que en los 90, nosotros en la segunda etapa, en los 90 tuvimos una modificación de la Constitución que creo que fue contraproducente, tanto para las provincias como para la nación, porque le quitó a la nación la capacidad de incidir más directamente desde la salud, desde la educación, desde la seguridad, y eso quedó en evaluación de lo provincial. Y coincido con lo que plantea Ricardo también, de disolución de un proyecto nacional, de una Argentina. Es más, pienso que Milei viene a continuar ese proceso y si puede va a hacer una reforma constitucional para seguir quitando las atribuciones al Estado Nacional y a las provincias. Hoy por hoy pareciera que Argentina fuera, en términos electorales, una federación de provincias que elige un presidente cada tanto, pero después que su provincia se encarga cada cosa, ¿no? Entonces, en las elecciones se ve muy claro los números. No hay partido nacional, pareciera que no hubiera partido nacional. Inclusive, si uno ve la campaña de Bullrich ahora, dice, bueno, somos 10 gobernadores, 500 intendentes, como si no fuera toda Argentina, digamos, es parte de lo mismo. Entonces, creo que tenemos que prestar atención a ese proyecto que empezó en los 70 y que ya generó esta caída de los partidos políticos nacionales, sobre todo, me parece que es como lo más importante, y la provincialización de la política argentina en general, en donde inclusive el peronismo terminó cayendo, creo yo, en el provincialismo más poderoso es el que manda en el peronismo, entonces pone el candidato a presidente, pone los principales candidatos, ¿no? De la provincia de Buenos Aires, el 34% del padrón electoral, y no se termina de constituir como un partido nacional. Entonces, visitas a una provincia y los gobernadores no militan la elección a presidente. Por eso desdoblan, por eso termina pasando esas cosas. Creo que parte del desafío de la política es volver a un planteo político nacional y a reivindicar la nación argentina y volver por ahí tener que defender a San Martín y no decir, bueno, no somos españoles. Pero yo creo que es el desafío que se viene, porque claramente en algún punto de los 90 triunfaron y se ve acá políticamente, se vio en esta elección con mucha claridad. Eso. Bueno, mi nombre es Ariel Goldstein y agradezco mucho a Guillermo, a Constanza. Me parece que Comercial es un libro importante en este momento, en esta coyuntura, decir estas cosas. Quería plantear algunos ejes brevemente de lo que fue mi artículo. El primero es el factor Victoria Villarruel, ¿no? Justamente ayer ella publicó una cosa, digamos, sobre la hispanidad, ¿no? Veía el tema de la colonización de España, ¿no? Como una cuestión de hispanidad, ¿no? Que ese es el proyecto de Vox, del partido de derecha radical española, que está llegando a América Latina, que justamente hispanidad es una de las nociones de las cuales ellos se valen, ¿no? Para consolidar ese proyecto en América Latina. Y Victoria Villarruel, que bueno, como todos saben, viene una familia de militares genocidas de la dictadura, digamos, es la representante más cercana de Vox en La Libertad
avanza, pero no hubiera sido, digamos, la que obtuvo la candidatura a vicepresidente si no estuviera además vinculada con gente del Opus Dei, ¿no? Que la apoya, y no tuviera un armado, digamos, vinculado a Gómez Centurión también, ¿no? Entonces digo, guarda porque, como puse yo el título, era detrás del proyecto libertario se oculta un proyecto autoritario, ¿no? Victoria Villarruel no tendría el lugar que tiene si no fuera justamente por ese autoritarismo de los militares de la dictadura que está ahí detrás. Después, el factor internacional, ¿no? Digamos, esto que Milei está proponiendo ya pasó en otros países, vimos lo que pasó con Bolsonaro, lo que pasó con Trump, y terminó muy mal, ¿no? Terminó con el intento de golpe en Brasilia en enero de este año, con el asalto al Capitolio en Estados Unidos, y es una etapa del capitalismo donde una cierta fracción de la burguesía me parece que está renegando de los valores de la democracia para garantizar, digamos, un cierto nivel de acumulación en este contexto de crisis internacional. Por otra parte, el tema de lo que yo llamo, bueno, el peso de la religión, ¿no? Ellos dicen que son las fuerzas del cielo, el sincretismo religioso conservador. Y ahí Milei, tanto como lo hicieron Bolsonaro, Trump, junta, ¿no? Cosas del judaísmo conservador, cosas del evangelismo, cosas del ultracatolicismo del Opus Dei, ¿no? Donde parece que ellos defienden una familia tradicional, un modo tradicional de vida, ¿no? Y hacen ese sincretismo que es bien propio de estas nuevas derechas radicales. Por último, el otro día buscando respuestas, ¿no? A esta situación, estaba leyendo un libro de Sartre, ¿no? Que se llama El existencialismo es un humanismo, donde él dice, bueno, una de las frases que dice, mañana después de mi muerte, no está hablando del valor de la libertad, dice, mañana después de mi muerte algunos hombres pueden decidir establecer el fascismo y los demás pueden ser bastante cobardes y débiles para dejarles hacer, ¿no? Fíjense que relaciona el fascismo no tanto con, bueno, esto el gran líder y las masas, ¿no? Los débiles y los cobardes, ¿no? Guarda, digamos, con los oportunistas, ¿no? Que por un cargo, por ambición, por el poder, por la envidia, por el resentimiento, ¿no? Se suman, porque, digamos, sin ellos, sin los oportunistas, el fascismo tendría muchas más dificultades, ¿no? Para crecer. Así que me parece que tenemos que defender también los valores en los cuales creemos. Me parece que este libro justamente es una buena oportunidad para hacer esa defensa. Así que gracias. Bien, buenas tardes. Mi nombre es Lucas Arrimada. Un gusto. Gracias, Guillermo. Gracias, Constancia. Gracias a todos. Muy interesante escuchar lo que decía Ariel. Creo que voy a tratar de hacer un puente con los otros autores. Muy interesante también lo que decía Ricardo y Franco. Pero justamente quizás mi ensayo, no para contradecirlo a Ariel, que puso muy claramente, pone en duda la cuestión de los valores. Porque creo que el fenómeno actual es, o sea, yo lo puse en términos de hipócritas, insensibles, gente que dice tener valores, pero cuya práctica casi a veces objetivamente nos lleva a un lugar donde electoralmente la fuerza de Milei puede ser la principal fuerza y hasta el problema es puede ganar en primera vuelta, ¿no? Zeus no quiera. Entonces ahí, en ese escenario, creo que hay que reconocer los parámetros objetivos que impulsan a crear las condiciones, no solo de esa posibilidad, sino de procesos de violencia abierta. Yo trato de confrontar hipócritas insensibles y cínicos sádicos. Como sintetizarlo, básicamente los discursos como el discurso de la democracia se come, se cura y se educa. Lamentablemente hoy deberíamos hacer un juicio muy severo sobre ese discurso que para mí, como lo pongo en el ensayo, fue muy sensible en un momento hipersensible de 1983. Más allá de que después el mismo radicalismo, todas las fuerzas políticas hayan fracasado en hacer algo con ese discurso. Pero lo que sí creo que hay que reconocer es que en este contexto se está plebiscitando una acumulación de violencias que en el ensayo le pongo 8 años de comienzo, ¿no? Violencias que comienzan con la deuda, con un proceso económico que ninguna fuerza política, incluso después del Pacto de Olivos que mencionó
Franco pudo encaminar, de hecho ocultó con la convertibilidad el endeudamiento, la fuga de capitales que sigue. Para mí el gran problema de ese plebiscito es que tenemos dificultades de procesar la violencia que se dan en las guerras culturales que hacen, por ejemplo, que la mayoría de los adeptos de Milei, más allá de su condición de clase, sean varones, en un proceso bastante oscuro de ensimismamiento, negación, subordinación, crisis, ¿no? Y ahí ni siquiera me meto en la crisis de la masculinidad, pero podríamos entrar ahí. Y obviamente no es solo un fenómeno de varones, sino es una suerte de crisis social subterránea que, de hecho, creo, se fagocitó, aparte de la fuerza política que acumulaba las fuerzas del odio y que la va a llevar a ser una tercera fuerza, una segunda mano. Entonces, y para cumplir con el objetivo, yo creo que Milei puede ser derrotado ahora, pero el problema es que si seguimos haciendo lo mismo, en 4 años vamos a tener un escenario idéntico o atrozmente peor, porque vamos a básicamente estar tramitando exilios internos, externos o mera supervivencia. Y ese es el problema de una batalla electoral, no es nada, así como ganar en el 2019 sin plan, sin respuesta, fue nada. O fue básicamente votar a Dina. Pero más allá de eso, a mí me parece que lo nuevo en este escenario múltiple es que el modelo de acumulación, el sistema económico está sincerado, que es algo que diferencia. Macri tuvo que mentir en todo para ganar, para entrar al sistema. Milei lo dice directamente, aunque de 2 pasos para adelante y 1 para atrás. O sea, el sistema económico ahora está en un proceso donde hay un show del horror que oculta la razón del horror. La razón del horror es que el modelo de acumulación va a tener otro shock de concentración de riqueza y nosotros vamos a ser más pobres. El tema es si esa pobreza se va a producir con un nivel de violencia atroz o con niveles de violencia más o menos tolerables de acuerdo a esquemas electorales. Y a mí lo que me preocupa es, no estamos preparados para enfrentar procesos de violencia abiertos porque, por ejemplo, a través del derecho de protesta, en ciertos candidatos como el de Milei, se espera que nosotros protestemos y ellos van a ganar adeptos por el proceso de violencia abierto en las calles. Y ese es el gran desafío de este momento, es procesarlo acotando los niveles de violencia. Muchas gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Andrés Ruggeri. Yo escribí mi ensayo, se llama El elefante que nadie vio. Y no sé si es tan original el nombre, pero sí una imagen bastante gráfica, ¿no? del proceso que estamos viviendo. Y no porque yo lo haya visto, ¿no? Por supuesto. Bueno, primero que nada agradezco a Guille, también a la editorial, digamos, por este esfuerzo. Participo de una pequeña cooperativa editorial, así que conozco lo que significa esto, sacar un libro así, en estas condiciones, y una propuesta también disruptiva, interesante. Y bueno, lo primero que se me ocurrió cuando Guille me contactó fue Sopa de Luján. No sé si recuerdan ese librito, que era un libro digital que salió apenas un mes después de la pandemia, donde convocaron a intelectuales muy famosos, y creo que fue uno de los grandes papelones de la historia de la intelectualidad contemporánea, ¿no? Porque bueno, sí sé que anunció que después de la pandemia venía el comunismo y cosas así. Dije, estamos en riesgo de decir algo parecido. No puede pasar que venga el comunismo después de la pandemia, capaz que sigue. Después de Milei. Pero creo que este libro, me parece que todos tratamos de mantener los pies en la tierra. El problema es que la tierra se mueve, ¿no? Y ahí creo que todos los ensayos, voy a hacer un poquito general, me parece que se complementan, nos complementamos muy bien porque tocamos aspectos, y esto creo que es el rol de la coordinación de Guille. En el caso mío, yo fui por un lado que tiene que ver con la transformación del mundo del trabajo.
y las transformaciones socioeconómicas que se vienen dando en la Argentina, pero también en el mundo, y que no es que explican directamente necesariamente el voto a Milei, pero que dan el contexto en que esto aparece, en que este fenómeno político aparece. Y me da la impresión también de que estamos frente a esos momentos bisagra, en que hay cambios que, de pronto, una elección o la aparición de un movimiento político, un fenómeno político, nos sorprenden, y ahí empezamos a pensar qué es lo que pasó, qué es lo que no vimos antes, qué es lo que no estábamos viendo, que explica o que posibilita estas cosas. Eso puede haber pasado cuando surge el peronismo, cuando Alfonsín gana las elecciones después de la dictadura, en el 2001, incluso con Macri. Y después empezamos a escribir. Bueno, acá estamos escribiendo en el momento, con todos los riesgos que eso implica. Pero esas transformaciones, hay un par de hechos que creo que las anticipaban, las consecuencias políticas de esto, ¿no? Uno fue que el gobierno actual, pero también el anterior y el anterior, no estuvieron quizá a la altura de ver, analizar y tener algún tipo de propuesta económica, además de política económica, para resolver los problemas estructurales que la Argentina estaba empezando a tener, y que tienen que ver con esto, con que hay una gran parte de la población trabajadora que no está contemplada ni dentro del trabajo asalariado, ni tampoco está organizada en los movimientos sociales de la economía popular. Están ahí en el medio, son monotributistas, también incluso cooperativistas, que ahí hay un nivel de organización, pero no reconocido como un sujeto laboral por el Estado, y todas las políticas que tienden a, por ejemplo, recomponer el salario y los niveles de ingresos, no los contemplan a estos que están en medio. O es paritarias y poner bonos y plata en los asalariados, o planes, ponerse a trabajo, subsidios, etcétera, a los otros. Y para los monotributistas, créditos a 24% de la pandemia, o créditos, cosa que genera en toda esa gente que nadie representa, que no está organizado, no hay CGT, no hay UTEP, para ellos no están organizados de ninguna manera, entonces son individuos frente a un mundo hostil, en donde ellos están con su propio esfuerzo construyendo su vida y nadie los atiende, el Estado se ocupa de todo lo demás. Ahí hay algo que esta gente ha sabido interpretar y que creo que tiene mucho que ver con la formación de este fenómeno. Y un hecho para mí muy importante esto fue, por ejemplo, el IFE. No tanto por el IFE en sí, sino por el error de cálculo del gobierno, que pensó que el IFE era una herramienta para, el IFE se acuerda, no la pandemia, ¿no? Para 3 millones, 4 millones de personas. Y se anotaron 11 millones. 11 millones, o sea, 11 millones de personas pensaron, y de hecho 10 lo recibieron. Pensaron que merecían eso, que tenían que apelar a eso, porque no les quedaba otra. ¿Y cómo puede ser que se haya escapado la tortuga de esa manera? ¿Cómo puedes calcular 3 teniendo todos los elementos estadísticos del Estado a tu servicio, digamos, para hacerlo? Por más que haya sido poco tiempo y hayan sido 11. ¿No? Y después, incluso, y con esto cierro, que yo creo que ya me estoy pasando, pero esto es una nota al pie del artículo. El caso del atentado contra Cristina, el intento de asesinato de Cristina. No las condiciones políticas que ya todos vamos viendo, Caputo, económicas, Caputo, Milman, etc. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran? No eran servicio de inteligencia, no eran pesados de algún lado, de algún barrio que le tiraban plata, eran gente lumpenizada, ¿no? Analfabetos políticamente, que decían que se iban a convertir en San Martín haciendo eso, o uno que dijo en televisión, vinculado a ellos, si lo mataban a Cristina, y bueno, ahí no pagamos más impuestos. ¿Cómo se te puede ocurrir? Hablando de lo que decía Ricardo, ¿no? del analfabetismo político, económico, ¿no? que hay dando vueltas. Pero eso, está enmarcado eso, era esta gente, y eso fue como una especie de vanguardia, vanguardia asesina, digamos, violenta, de esto otro que después se expresa en la votación. Creo que todo esto, por supuesto, son hipótesis y son cosas para discutir, pero me parece que en ese sentido este libro aporta bastante. Muchas gracias. Bueno, gracias, como dijeron todos, y también todas. Una compañera más en la mesa.
Agradecer a quienes están y un montón de compañeras estarían acá si no estuvieran en este momento Bariloche. Es decir, hay un encuentro muy importante que tiene 36 años ya, que es algo fundamental a la democracia y que es asambleario como este lugar, en este momento en el que estamos, que hace muchos años representaba eso, ¿no? Estamos en un lugar de la representación. Bueno, yo no soy esencialista, entonces me parece que las mujeres vamos a hacer nada, ni las disidencias, pero creo que tenemos la llave de bastantes cosas. En este país somos más y todavía, por lo que nos dicen los datos duros que uno de los compañeros dio a conocer recién, las mujeres votamos mejor. Digo, y tenemos que seguir haciéndolo. A ver, porque perdemos más también. Yo no voy a contar justamente en este poquito tiempo que tengo el artículo en sí, que tiene distintas partes, que habla un poquito de su hermana, que habla de Victoria, que recién la nombraron y que es un peligro total, que hace unos días hizo un acto acá enfrente en la legislatura porteña de la mano de una diputada de esta misma fuerza, que además venía del partido de Biondini, es decir, de los nazis en la Argentina. Así que eso es la conformación un poco de las mujeres de Milei. Son chicas de los medios, ex Cambiemos o incluso gente de Biondini. O Victoria Villarreal. Esos son. Pero además me parece interesante de todo esto que dice, que a diferencia de Macri que mentira, dice las barbaridades que va a hacer, las cosas que niega que existen. Por ejemplo, digo, esta semana se dio el Premio Nobel de Economía a una mujer que se llama Claudia Goldin y que estudia la brecha de género, cómo incide la brecha de género. Bueno, este señor la niega. Así como tenemos una negacionista para vice, tenemos un presidente, como de serlo, que niega estas cuestiones, ¿no? Que por lo demás le están entregando a una mujer, a una científica, un premio reconociendo que existe y que no tendríamos que tener a Claudia Goldin de referencia. Hay un montón de estudios y están a la vista además, y que esas cuestiones empezaban a saldar en los últimos años. En los últimos años, que como dijeron bien mis compañeros, que hablaron todos, que me precedieron, pasaron un montón de cosas, pero efectivamente pasó también un escenario catastrófico, y por eso la sopa, que es la pandemia y todo lo que vino. Pero en esos años, las mujeres y las disidencias en la Argentina conseguimos cosas, ¿no? Derechos absolutamente postergados y que hoy se minimizan o casi aparecen como la culpa de todo lo demás, y eso es algo que empieza a ser como que pica, como que lo tengo que esconder un poco porque conseguimos algo en momentos de devastación como efectivamente están siendo estos años. Entonces es interesante repensar en distintos espacios y demás, y también sí, lo que digo bastante en el artículo, y agradezco en particular a una persona que está acá, Isabel Bassen, salió de alguna de las charlas con ellas, un recorrido por el crecimiento de esta fuerza, y es el crecimiento de esta fuerza tiene que ver mucho con las redes, que mis compañeras que faltan van a hablar de eso, y en ese cruce de las redes con las cuestiones de género, efectivamente hubo cosas que se resolvieron mal, efectivamente hace 6, 7 años hubo algunos scratches más resueltos, también lo mencionó Lucas en su artículo, habla un poco de esos famosos scratches, y después estas cofradías en las redes, apareció la pandemia, bueno, pero en relación al tema de género específicamente tenemos que ver también y entender nuevos fenómenos, sin duda tenemos que seguir estudiando porque, por ejemplo, ahora se dan cosas un poco raras, que son, por ejemplo, feminismos libertarios, y entonces ahí Isabel me hacía pensar y ver que tal vez esos feminismos son punitivistas y tal vez están de acuerdo esas chicas con el aborto, pero sí piensan que tendrían que ser sancionados más vehementemente los violadores, o bueno, no sé, tantas otras ideas que tenemos que seguir viendo que tal vez no las veíamos tan claramente. Por último, con Isabel pensamos que estábamos en un cuarto momento, y este cuarto momento es contestar los ataques. En ese sentido,
alguien que citaba, y que me parece que es una referencia siempre, que es Ofelia Fernández, decía, bueno, la verdad es que nos tuvimos que bajar de ritmo en un momento. Los discursos del odio en la Argentina se hicieron tan intolerables que nos decidimos ir de las redes, ir del debate y del espacio público, y esto se notó lamentablemente en la marcha del 28S. Pensábamos que iba a ser una gran marcha y una marcha flaca. No sé qué estará pasando ahora en Bariloche, pero tal vez no es esa la movida, no es eso lo que tenemos que hacer. Yo lo que sí estoy segura que tenemos que hacer es el domingo votar claramente, porque no tengo dudas que todas las personas que estamos acá no tenemos que convencernos entre nosotros, pero sí para afuera es importante que gane Massa, y en 4 años veremos qué pasa en 4 años, pero estos 4 años que vienen no va a haber una peste como la que tuvimos, no sé si va a haber tantas inundaciones y demás, y podremos acomodar los melones en ese sentido y en ese momento. Ahora lo importante, y me parece que es pensar, no sé si no es marchas y demás, pero sí cómo atraer a esa gente que en un momento les resultamos atractivos y ahora no, y no dejar la cuestión de género porque empezaría a picar. Eso. Bueno, voy a intentar ser breve. A nosotros los licenciados en comunicación nos gusta bastante hablar, entonces es como un problema y por parte de varios. Gracias. Bueno, una cosa, nosotros con Yami trabajamos juntos en el área de comunicación política, pero no escribimos juntos. Entonces fue un doble desafío para nosotros, escribir rápido ante la convocatoria de Guille, que agradezco, y de la editorial, pero además escribir juntos, ¿viste? Como todo un asunto. Y en ese sentido cada uno venía como pensando algunas cosas y las pusimos en común y terminó saliendo este texto. No voy a hablar del texto porque para eso está escrito ahí, pero sí con algunas cuestiones más epistemológicas, si se quiere, si vale, sobre lo que quisimos hacer. Lo primero es que como venimos del campo de la comunicación, nos hacía ruido esta renuncia constante que está viendo los compañeros que trabajan de lo que trabajamos nosotros a los pensadores históricos, por decirlo de alguna manera. Los marcos teóricos se acusan de viejos muy velozmente y todo es nuevo. Como las redes son nuevas, hay que pensar con marcos teóricos nuevos. Y para mí, por lo menos eso tiene un problema grave, que es que las redes en su inmediatez nos obligan a estar todo el tiempo en el presente, a negar la historia, todo es efímero. Y si en el pensamiento también renunciamos a los marcos teóricos viejos, estamos resignando la historia del lugar en que pensamos. Entonces esa era como una primera cosa, por eso es ir a buscar, porque todo fenómeno novedoso no es el 100% novedoso. Entonces hay marcos teóricos que se aplican. Nosotros, hoy hablaba con Yamila antes de entrar, nosotros fuimos a buscar a Weber, porque nos parecía interesante pensar la idea de liderazgo carismático, porque en general está mal leída, entonces leímos en todo el tiempo Perón era un líder carismático. No, en términos weberianos, Perón no era un líder carismático, no era eso. Tenía carisma y era un líder, pero no era un líder carismático. Y era interesante traerlo, porque es en parte de la sociología, porque servía para pensar, porque Milley sí lo es, Milley sí lo es. Pero le decía a Yamila, si hubiéramos tenido tiempo, hubiera recurrido a Nietzsche por ahí. Porque quizás lo que hay que pensar, Nietzsche decía que no podemos interpretar el mundo nada más que a través de ficciones. Esto no está en el texto, esto que digo ahora. Y que la ficción que domina es la que mejor explica el mundo para mayor cantidad de gente. Entonces quizás hay que pensar quién se está creando. Yo creo que el feminismo fue una ficción que rompió muy fuertemente hace algunos años. Una ficción histórica hacia el proletariado, en la Argentina del peronismo, bueno, está apareciendo otra. En particular yo vengo en mi carrera académica del pensamiento nacional, dediqué mucho tiempo de mi vida a eso, entonces también esquivo los esencialismos. Y nosotros en el texto todo el tiempo buscamos escaparnos un poquitito de se vota desde el odio, porque se vota desde la ignorancia, porque sí se vota desde el odio, sí se vota desde la ignorancia, pero precisamente por el artículo donde vemos cómo se movieron los votos en las provincias, no se vota solo desde ahí, porque hay voto racional que también va a Milley. Entonces ahí hay como un desafío para pensar, escapar de la esencia de el voto de Milley es un voto tal, no es un voto complejo, es un voto que nos obliga a pensar, es un voto que hay que ver cómo se mueve hacia la elección nacional. Y bueno, nosotros lo que intentamos hacer, vuelvo
al texto es justamente eso, es mezclar los marcos teóricos nuevos, porque ahora está muy de moda traer a McLuhan, que es un autor recontra interesante, que fue muy bastardeado en la comunicación durante muchos años hasta que apareció en las redes y hubo que ir a leerlo. A Scolari, que es un brasilero que trabaja la teoría de redes de un lugar muy interesante y que de hecho Yamila lo trabaja, yo lo trabajo, pero nos parece que es muy importante no renunciar a los marcos teóricos, porque si no aceptamos que todos los fenómenos son nuevos, y no son nuevos. Milei no es un fenómeno enteramente nuevo, se puede explicar. El problema es cuando uno, vamos a sentar, es esencialista, es decir, bueno, entonces me quedo y leo a Weber y todo se explica con Weber. No, el mundo cambió, ¿no? El tema es lo que nosotros seamos capaces de hacer con lo que leemos y los marcos interpretativos que le podemos poner nosotros al mundo. Esa fue la búsqueda que hicimos. No tenemos mucha respuesta de por qué la gente votó a Milei, no voy a mentir, ojalá la tuviera. Tampoco tengo mucha respuesta de por qué la gente vota a Massa, para ser honesto. Digo, yo sé por qué lo voto yo, pero en un país con 100 y pico de inflación, cualquier manual de política dice que no debería tener los votos que tiene Massa. Y los tiene, por suerte, y ojalá tenga más. Pero que es difícil pensar desde el momento, y eso fue atractivo de la convocatoria. Había que pensar en caliente, me gusta decir, había que pensar con la panza, porque la panza es lo que se mueve, ¿viste? Lo que uno come y la panza se mueve, la cabeza es más fría, y bueno, está bueno arriesgarse también a estar equivocados y equivocadas. Así que bueno, eso. Un placer, ella es la que realmente sabe. Esto lo escribimos juntos, y sí, yo uso Marshall McLuhan porque me parece interesante, y sí, voy a ir a una frase específica que usamos en el texto que dice que es imposible comprender el cambio social y cultural si no se conoce el modo en que funcionan los medios como entornos. Me parece importante y por eso trabajamos mucho y pensamos mucho qué pasaba con TikTok en particular, y además hicimos un paralelo con Vox, que ahí también, digamos, hablamos un poco entre los ensayos, si quieren, porque nos parece interesante pensar cómo en realidad las derechas trabajan muy profundamente desde las redes sociales con este tipo de esquemas, con este tipo de ecosistemas que nos parece interesante pensarlos como en una imagen de rizoma. Creemos que hay un gran rizoma de cuentas de distinto tipo que van haciendo y potenciando aún más el mensaje que se propone la libertad avanza, y que no es solamente, ya nos tenemos que alejar bastante del fenómeno que vimos en 2015 con Juntos por el Cambio y lo que hacían Cambiemos en ese momento, sino más bien un rizoma de cuentas que va como dialogando todo el tiempo y que va generando todo el tiempo un mensaje que viene de un lugar pero que después rápidamente se disemina por lugares muy poco posibles de agarrar tan rápidamente. Y sí, digo, cortito esto, me parece que es un desafío hacia adelante pensar qué sucederá con ese rizoma y demás, porque también ese rizoma así como está, y que también aparece en otros artículos, este rizoma así como está es muy volátil y tendrá que este liderazgo carismático poder sostenerlo y sostener esa potencia de mensaje a través de las redes, si es que puede, cuando tenga el destino que tenga la libertad avanzada después de estas elecciones. Pero bueno, los invitamos a leer y a pensar un poco qué tenemos que hacer también quienes vemos las redes quizás con cariño o no tanto cariño, qué tenemos que hacer en virtud de la comunicación política en redes sociales. Es un universo a seguir pensando y somos muy partidarios de pensar que no se trata de analógico versus digital, sino que los dos mundos, los dos territorios coexisten y están en permanente diálogo. Tenemos que lograr que esos diálogos sean más fluidos. Bueno, muchas gracias a todos y ¿sí o quieren hacer alguna pregunta? Porque estaba esa posibilidad. Si alguien quería preguntar algo, puede contactar Guillermo en primer lugar, por ahí. O bueno, si alguien quiere preguntar alguna cosa en particular, hacer alguna observación, o si no, le dejo el micrófono a Guillermo para que haga ahí un cierre. ¿Qué les parece? Bueno. Sí. Ya en el libro.
Analizando un poco el tema de los consumos culturales, aparte de los medios que son las redes, ¿no? Hay una cuestión de ahora que los consumos culturales están intergeneracionales, o sea, los niños de 8 escuchan a Shakira y las personas de 50 también. Entonces, nosotros teniendo en cuenta una dosis de rebeldía, de necesidad de expresar rebeldía, tanto que las mujeres expresan la rebeldía dentro del feminismo, los pibes de 20 y pico no tienen a dónde con la cultura, en la serie de Netflix, todo está tan homogeneizado que por ahí vive esa necesidad de expresar una rebeldía respecto de sus generaciones inmediatas. Dijo una parte. No, es cierto que tiene una cuestión en particular, me parece. No creo que fuera la pregunta para mí solamente, pero digo, en relación a. Sí, yo. A ver, algo. Claramente, por ejemplo, cuando pensamos esta cuestión que se frenaron los feminismos un poco, o tenemos que buscar una agenda que contagie, que enamore, esa palabra que se usa todo el tiempo, no enamorar de masa, enamorar de el feminismo inclusive, ¿no? Seguimos con el pañuelo verde, pero esa conquista ya la tuvimos. En realidad hay una conquista fundamental para los feminismos y para la sociedad total, que son los cuidados. La agenda de los cuidados es fundamental y cambiaría el sistema, incluso económico, de una manera fenomenal. Ahora, todavía eso no frena. Efectivamente, yo creo que no hay, quizás como en otros momentos de las juventudes, y no hay ningún analista en particular de juventudes acá, algo como en los 60, los 70, la militancia o el rock, o no sé, eso claramente no está. En lo que decís de consumos culturales hay un montón, evidentemente, pero no sé si está tan como lo querés encontrar vos, así, de esa manera. ¿Sí? Una cosa que me parece que en serio este es un muy buen libro en este sentido. Me parece que los textos dialogan, aunque no tuvimos ninguna autores y autoras para sí, sino que yo pensé los ejes, convoqué a las personas, más o menos obviamente cada uno también le dio lo que sabía, su impronta, inclusive algunos pensé el título como para decir me encantó este título, pero no necesariamente eso después es lo que quedó, pero me parece que hay mucho diálogo entre los textos, hay muchos textos que dialogan entre sí sin haberse pensado previamente, con lo cual me parece que habla bien de la elección de las personas que escribieron, que no llegué a agradecer, porque la verdad que no es solamente el esfuerzo que pude haber hecho yo, que es editorial María, sino que hicieron todo, que dejaron también su tiempo de su familia, de su estudio, de su trabajo, de sus cosas, para en 20 días construir un texto, ¿no? Que no es nada sencillo construirlo, revisarlo, editarlo. La verdad que hay mucho trabajo ahí. Y nada, me parece que una de las potencialidades de Milei, yo voy a tomar un poco lo de Sergio, pero por otro lado yo trabajo con chicos de secundaria, trabajo en AOR, una escuela judía laica de hace 26 años que trabajo ahí. En este momento tengo 2 cursos, pero hago mi microsociología permanente, creo mucho en la microsociología cuando está bien hecha, ¿no? Cuando la miramos, cuando la creemos que la miramos inteligentemente, hablo mucho y también pregunto mucho, hay mucho voto Milei, y creo que más o menos la mitad de los chicos votan a Milei, pero lo interesante es que se llama Milei por lugares muy diferentes, y me parece que una de las potencialidades electorales de este fenómeno de Milei es la posibilidad de articular cosas totalmente diferentes, porque el chico de Rappi que vota a Milei no tiene nada que ver ni en su concepción del país, ni de la vida, ni en su destino social, mucho menos por el chico de Rappi que vota a Milei. Sin embargo, en algunos se van a encontrar con el mismo voto violeta, pero que llegan por lugares diferentes, y los pibes de hoy llegan por lugares diferentes, no necesariamente son 2 pibes de derecha, no necesariamente son 2 pibes que hay la dolarización, que también los hay, también hay mucha reacción al feminismo, hay mucha reacción de pibes que se sienten cancelados o posiblemente cancelados, que están contrapodridos, no terminan de entender por qué es bueno todo lo que está pasando en un punto, hay de todo, pero no necesariamente pibes que no son progresos, que no reivindican la dictadura, pibes que Milei ha perdido su voto a partir de la visualización de Villarroel, en algunos, ¿sí? Sobre todo pibas, que votaron a Milei, poquitas son las que votaron a Milei, pero que bueno, pasan a votar a Boca, que van a votar a Massa, necesariamente. Pero hay un montón de ruidos ahí de cosas diferentes. Pero sí lo que hay algo que me parece que nosotros lo decimos, pero lo decimos liberamente por la edad que tenemos también, que me decía un pibe muy inteligente, uno de los mejores alumnos que tuve el año pasado, que no es un curso que tengo ahora, sino que hablo con ellos, pero que están en 5º año, que me decía, yo tengo 17 años y empecé a mirar la política hace 4 o 5 años y vengo de 2 tremendos fracasos. Así me lo dijo, ¿no? El
el fracaso más allá de cómo él interpreta el fracaso del macrismo, pues ninguno reivindica ni al macrismo, ni a la reta, ni siquiera, aunque la voten, y el fracaso del Frente de Todos, ¿no? Y él me decía, claro, yo tengo 17 años, ¿cuánto es la memoria? Yo siempre le pregunto a los chicos, ¿cuál es el primer recuerdo político que tienen? ¿No? Hace unos años era la muerte de Néstor Kirchner. Y no es menos de eso, porque uno da clases, y da clases de lo mismo, todos los años va cambiando algunas cosas, pero lo que no son los mismos son los chicos. Entonces uno dice, bueno, la dictadura, Alfonsín, ¿quién es? Cámbialo un poquito, ¿dónde juega? ¿Con Racing? Bueno, digo, ¿cuál es la primera persona que se acuerda? Bueno, los pibes que están por entrar a la Universidad de Buenos Aires hoy, el primer recuerdo de Cristina no se acuerdan nada de su gobierno, casi nada, se acuerdan de el bolso de López, lo de Nisman, todas esas imágenes que tienen estos pibes muy particulares de familias bastante gorilas en general sobre Cristina, no tienen ningún recuerdo del gobierno de Cristina. No tengo pibes que van a entrar a la universidad el año que viene, que van a hacer un CBC y que no tienen recuerdo del segundo gobierno de Cristina, algo muy poquito. Después, Macri y Alberto. Es todo su recuerdo de la política, independientemente de lo que reciben de los medios, de la red, de sus padres, del lugar social, de la clase social que pertenecen. Me parece que nosotros a veces con las edades vamos perdiendo un poquito de noción y eso está bueno también ir hablando con chicos y chicas, con más chicos y ver cómo se va representando eso. Así que me parece que hay algo potente e interesante. Yo creo que hay algo también de lo que dijeron acá, si Massa gana en estas condiciones, es que los resortes de la democracia en Argentina están muertos y tienen bastante vitalidad, quizás menos de la que pensábamos. Quizás menos de lo que pensamos, o quizás también esto mucho del progresismo de hablarnos a nosotros mismos, le hablamos a los trabajadores formales, le hablamos al progresismo y creemos que la Argentina solamente eso y un poco lo que dijo Andrés, no el elefante que nadie vio. De repente no eran 3 millones lo que eran Bielefeld, sino eran 11 millones. Como hay una Argentina que también tiene sus representaciones, también tiene sus odios, también tiene su mirada de lo que está pasando, también tiene su épica individual de a mí nadie me da nada y yo hago todo, entonces Milei se viene representando eso. A mí el texto de Lucas me parece maravilloso, yo a Lucas personalmente lo conozco hoy, porque en realidad me lo recomendó Sergio Nájar, tiene lástima que no vino, y la verdad es un texto maravilloso y que aparte le da otra tonalidad, también esto de pensar la hipocresía, el cinismo, no hay que pensar algo como muy, muy potente también que hay ahí en esa irrupción de Milei que no esconde nada, ¿no? Porque Macri con su relación con su papá, sí, pero no es, soy de derecha pero no tanto, y esconde, ¿no? Milei no esconde nada y en esa potencia me parece que no esconder nada y se vaya toda la mierda, un poco también lo que dice Ricardo, ¿no? Esta cuestión de se vaya toda la mierda, no ver que vos también te vas a la mierda en ese que se vaya toda la mierda, pero me parece que hay algo también de la potencia de lo que encontró, pero me parece que eso tiene que ser una advertencia para nosotros de decir, bueno, la democracia o las cosas que se pudimos conseguir y conquistar no están muertas, pero están débiles, ¿no? Y tenemos que pasar este momento, y si no pasamos este momento tendremos que ver cómo salimos al momento siguiente, pues tampoco se acaba el mundo, si gana Milei las elecciones, esperemos que no las gane, pero tampoco se acaba, ¿no? Y vivimos con gobiernos muy siniestros, no solo en los 40 años de democracia, antes también, y también estos 40 años, pero me parece que también nos tiene que servir para mirar un poquito y no caer en la soberbia de creer que la tenemos tan clara que nos hablamos a nosotros mismos. Termino con esto. El progresismo del que me siento, no me gusta el nombre progresista, pero del que me sentiría parte o que no tengo manera de salir del corset, es decir, creímos que fuimos mayoría durante un tiempo por el 54%, no fuimos mayoría nunca. El progresismo en Argentina no es mayoría. Entonces, ese 54% también fue mentiroso, porque también tuvo que ver con el crecimiento económico. O sea, en el mejor momento del kirchnerismo, con crecimiento económico, con inclusión, con una cantidad de cosas, con juicio a los genocidas, un 40% de esta sociedad que votó por derecha siempre. ¿Sí? Un 40%. Y ese 54% tuvo que ver también con un momento muy particular de año 2010-2011, con un crecimiento enorme después de la crisis del 2008-2009. ¿Sí? Pero lo que digo es, en los mejores momentos, Cristina gana con el 44 en el 2007, venimos de 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, crecimiento económico, poca inflación, inclusión, aumento de salario, juicio a los genocidas, paca, todas las cosas para todos los gustos, y eso sacó el 44%. Con lo cual digo, hay una Argentina potente, de derecha, fuerte, que existe en la Argentina. Milei no abarca todo eso, también se lo lleva aparte Bullrich, y también lo cierro con esto. Desgraciadamente, gracias a Milei, hoy todavía somos competitivos para la elección. Si no, Juntos por el Cambio ya tenía el gobierno separado. Bueno.